Bien, entonces estamos en una sesión más de nuestro podcast Literatura y algo más. Hoy tenemos un invitado bastante especial y es el caso de Daniel Jiménez. Él es estudiante de la Universidad Popular del Cesar y al igual que ustedes, queridos oyentes, también se interesa por estos temas y por nuestras escogencias al respecto de la literatura. El tema de nuestro podcast, así como lo habíamos prometido anteriormente y accediendo a sus posibles recomendaciones y sugerencias, es Alejo Carpentier y lo real maravilloso. Hoy vamos a estar hablando específicamente sobre ese estudio, sobre la más importante innovación de Alejo Carpentier, la que abriría el camino de conjugar la magia y lo real en una síntesis que proporcionaba la singular versión que el escritor cubano tenía de la realidad. ¿Cuál realidad? Específicamente de la realidad y la literatura hispanoamericanas. Así que no es más, para iniciar pues hay que analizar que se comienza revisando las ideas de Carpentier en uno de sus famosos libros, que de hecho es el recomendado para hoy, y ese es El reino de este mundo. El rechazo de las ideas estéticas europeas también se van a analizar. ¿Para qué? Para así buscar la expresión americana propia que va a formular lo que se conoce como lo real maravilloso. Entonces, para iniciar y para entrar en materia, tenemos que ubicarnos en el año 1948, donde el escritor cubano Alejo Carpentier publicó en el periódico El Nacional de Venezuela un ensayo, óigase bien, sobre lo real maravilloso de la realidad americana. ¿Qué pasó después? Vamos a ver qué nos dice Radaniel. Bueno, gracias Francisco por tu invitación a tu podcast y me parece muy importante tocar esta temática acerca de lo real maravilloso. Fíjate que yo estuve leyendo eh, acerca de este tema y sobre Alejo Carpentier, que es el autor fundamental de este movimiento. Fíjate que yo para poder entender y asimilar este tema de lo real maravilloso, tuve que hacer una lectura bastante interesante y pude deducir que es pertinente creer o tener fe en este tema. Esto hace referencia a una categoría literaria cuyo rasgo principal es la creencia que lo extraordinario debe ser insólito. Dado caso, es tener esa creencia en la fe, ya que si no la tenemos no podemos creer en distintas rituales. Alejo Carpentier dice que para poder percibir esta realidad debe uno haber tenido una trayectoria por distintas culturas. Sabemos que lo real maravilloso se basa en hechos reales, cosas que suceden en la vida cotidiana, eh, pero es extraño para esas personas que no están acostumbrados a ver estos sucesos en sus culturas. Un claro ejemplo en donde se ve eh, estos acontecimientos es en la obra El reino de este mundo de Alejo Carpentier. No sé si has escuchado sobre esta obra. Sí, de hecho, nuestros oyentes, Radaniel, la han solicitado y por eso te invitamos a ti, porque también conocemos que eres gustoso de este tipo de literatura. ¿Tienes algo que decirnos al respecto de esta obra? Sí, claramente vamos a tocar la superficie de esta obra, haciendo referencia que es aquí claramente donde podemos evidenciar estos choques culturales y distintas creencias en un viaje diplomático realizado por el autor Haití. Alejo queda maravillado con los relatos de los locales sobre cómo se gestó la revolución haitiana, siendo esta principal inspiración para poder elaborar su obra. En este el autor desarrolla lo que domina en el prólogo, lo real maravilloso, que es una explicación esotérica de un sincretismo religioso traído por los negros sobre los sucesos históricos. Eh, si quiere, hago un breve resumen sobre la obra para que los oyentes, si tú puedan entrar en contexto. Lo agradeceríamos mucho, Radaniel, te escuchamos. Bueno, la historia empieza con una descripción del Haití colonial, eh, dominada por los colonos terratenientes franceses, que su líder era Leonard Man de Messi, y entre sus esclavos se encontraban Tinoel y Macandal.
Macandal era ese líder espiritual de la hacienda. Ya una vez contextualizado con la Haití colonial, se empieza a organizar estas reuniones de esclavos liderados por Macandal para amotinarse contra los colonos, marcando el inicio a la revolución, quedando Macandal a mártir de esta. No sé si tú has leído sobre esta obra y tienes algún punto de vista que aportar al tema. Pues la he leído varias veces, Radaniel, sí. Y cuando nuestros oyentes pidieron la sugerencia o la solicitud de que hiciéramos un podcast al respecto, me pareció bastante interesante porque hablar de lo real maravilloso o de la maravillosa realidad, específicamente desde la perspectiva de Alejo Carpentier, pues me pareció bastante interesante y de hecho enriquecedor por parte de ellos, porque entonces van a comenzar a ver aspectos que desde un punto literario no se habían visto. Por lo menos para poder entender la obra es necesario entender que Alejo Carpentier tenía unos cimientos y es con respecto al surrealismo, y fuera de eso entonces comenzar a analizar realidades latinoamericanas y verlas o montarlas así como se analiza en la obra. De hecho, el prólogo de la obra es una gran ayuda para que el lector pueda situarse y de manera superficial, así como tú lo acabaste de mencionar, pues pueda comenzar a entrarse en la lectura de la obra como tal. ¿Por qué? Porque así va a entender la base cultural y así podrá enriquecerse aún más en cuanto a conocimientos literarios. Así que magnífico este resumen y de hecho el aporte que estás haciendo al respecto. ¿Tienes algo más que mencionar, Daniel? Sí, claramente, esta diferencia que tiene lo maravilloso de acá en Latinoamérica con lo europeo. Sabemos que Alejo Capertier eh, tuvo un cambio de contexto cuando él se salió de Cuba hacia Francia y él se unió a este movimiento surrealista, y aquí fue donde él empezó a ver a Latinoamérica de una forma distinta. Él veía que los surrealistas de allá de Europa buscaban en la vida diaria elementos maravillosos que conseguían difícilmente, muy a menudo haciendo trampa y reuniendo elementos para crear una realidad maravillosa que había sido prefabricada, pero por ellos mismos. Eh, Cuando Alejo Carpentier nota que cuando todos estos elementos maravillosos los tenemos ya en América, él pone esa mirada hacia acá y vemos que todos estos elementos en su obra, que es El Reino de este Mundo, y es un punto muy, muy clave para este tema de lo real maravilloso. Así es, Daniel. De hecho, el lector, el artista que no tiene la fe que tienen los habitantes de América Latina, es decir, que no creen el milagro, que no creen la magia, no podrá captar la complejidad de la realidad del continente. Es decir, su inagotable fuente de mitologías. Sin esa fe, los europeos o lectores que están fuera de la obra no podrán concebir la magnificencia eh, de esta categoría literaria como es lo real maravilloso. ¿Ok? El reino de este mundo, queridos oyentes, sin duda alguna es nuestro recomendado para el día de hoy. Volvemos y lo decimos para que puedan acceder al libro, para que puedan enriquecerse y puedan entrar en la lectura del mismo. Es necesario recordar otro aspecto interesante, y es que cuando se habla de los poderes que uno de los protagonistas en el hecho de Macandal, de transformarse en cualquier animal, no debe de verse como algo metafórico, sino como algo literal. Además, otros elementos realistas maravillosos en esta novela tienen que ver con la singularidad del paisaje americano, ya sea el natural o también el construido por el hombre. Además, con el desarrollo de una cultura propia, se puede hablar de ese sincretismo, de ese encuentro entre lo que fue el mundo de los colonos franceses y también la esclavitud del negro. Son dos temáticas que también están inherentes dentro de la obra. Además, por último, en el prólogo también se puede encontrar la descripción que hace Carpentier sobre una de las ciudadelas muy famosas como fue la de Forrey, donde obras sin antecedentes menciona sobre datos arquitectónicos, sobre datos culturales, y de igual manera
En las novelas posteriores mencionar pues que no se queda allí, sino que el mismo Carpentier en sus nuevas novelas utiliza algunos matices, rectifica elementos y ratifica elementos, ¿ok? Recordemos que el prólogo a El reino de este mundo y la misma novela seguirán siendo. Sin embargo, son cruciales para entender ideas de la novela en el escritor cubano y algunas de las tendencias más importantes en el desarrollo y la evolución de la novelística latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX. Por ende, queridos oyentes, enriquezcanse con esta lectura. Recuerden nuestro lema: leer abre puertas. Enriquezcanse. Con esto le damos las gracias a Daniel por su intervención en nuestro podcast y a ustedes, queridos oyentes. Así que les recordamos que todos los martes en el mismo canal de Spotify, en el banner pueden encontrar nuestra última actualización. Chao, chao.